Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este estudio del Evangelio de San Juan. Estamos listos el día de hoy para iniciar el estudio del capítulo 6. Y vamos a hablar un poco de la multiplicación, aunque te va a costar un tiempo para entender por qué digo esto. Primero tengo que darles un poco de fondo. Estamos estudiando el libro de Juan porque es muy diferente a los otros evangelios. No es decir que haya contradicciones, no las hay. Pero Juan tiene un propósito muy específico, y es enseñarnos que Jesús es Dios encarnado y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Y por eso el contenido del libro de Juan, los estudiosos dicen que como el 90% es único, que no se encuentra en los demás evangelios. Y a mí me encanta porque nuestra meta desde un principio ha sido ver la vida de Jesús no a través de los ojos de algún comentario, algún pastor, algún estudio, sino, si fuera posible, entrar en el primer siglo y andar con Jesús. Los discípulos de un rabí en aquel entonces decían: queremos estar tan de cerca a nuestro rabí, queremos estar cubiertos por su polvo. Y esto ha sido nuestra meta. Ahora, en Juan capítulo 6, aunque solamente estamos en el capítulo 6, estamos más o menos 2 años en el ministerio de Jesús. Es decir, que en los capítulos 1 al 5, Juan cubre los 2 primeros años del ministerio público de Jesús, y el resto del libro se dedica a lo que pasó en el último año de su ministerio. Este es el énfasis que tiene Juan como autor. Los otros evangelios llenan los espacios en blanco, se puede decir. Jesús en este tiempo ha hecho 2 viajes a Jerusalén, comparando con los demás evangelios, y ahora está regresando a su zona natal de Galilea. Ya ha nombrado sus 12 apóstoles y los ha enviado de 2 en 2 para anunciar el reino de Dios. En este tiempo, Juan Bautista ha sido encarcelado y decapitado. Herodes, el rey local sobre la región de Galilea, está luchando con culpa y con temor. Culpa porque él ordenó la muerte de Juan el Bautista, pero también temor porque con todo lo que está pasando con Jesús en estos días, los señales, los milagros, él teme que Juan resucitara de los muertos, y entonces ¿qué va a hacer? Así que es un tiempo muy especial. Y en cuanto a Jesús en este tiempo, hay muchos curiosos siguiéndole, y Jesús está tan ocupado que no tiene mucho tiempo con sus discípulos, y por tanto él decide viajar desde el lado oriental del lago de Galilea a la orilla occidental, y lo va a hacer en el mismo lago o mar de Galilea, como a veces decimos. Hay una creciente sensación de que algo grande está al punto de suceder. ¿Qué será? No sabemos. Actualmente estamos viviendo una pandemia en este mundo, pandemia global. Estamos en el año 2020 y fuera de todos los problemas y los cambios y todas las dificultades y sufrimiento, yo creo que muchos de nosotros tenemos una sensación de que Dios está haciendo algo, que no lo sabemos, pero algo está por suceder. Y yo me imagino que más o menos así fue en estos días en la vida de Jesús. Jesús ha sanado a un tipo enfermo, pero lo ha hecho en el día de reposo. Y los líderes religiosos de los judíos, enfurecidos, pero de gran manera, a tal grado
fíjense que los líderes religiosos de Jerusalén están en un tiempo cuando están conspirando para matar a Jesús. Ahora, imagínense, líderes religiosos conspirando para matar a alguien. Y en este caso a su propio Mesías, por supuesto. Ellos no aceptan que sea el Mesías. Pero ¿qué está pasando en todo esto? ¿Qué va a suceder? Pensando en Jesús, se declarará rey para establecer su gobierno, o es decir, en otras palabras, ¿podría ser este el momento? ¿Quién sabe? Ahora, lo que vamos a ver aquí en Juan capítulo 6 es el único milagro, fuera de la resurrección, registrado en los 4 evangelios. Y estamos hablando de lo que llamamos la alimentación de los 5,000, fuera de la misma resurrección. Este es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Ahora, ¿qué podemos aprender el día de hoy aquí en Juan capítulo 6? La primera lección que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Seguir a Jesús no quiere decir que no habrá problemas. Sí, habrá problemas en esta vida. Para creyentes, para incrédulos, siempre habrá problemas. Ahora estamos para entrar en Juan capítulo 6 y voy a plantarles el fondo. Versículo 1. Después de esto fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea o Tiberias. Ahora decimos mar de Galilea, mar de Tiberias. Solo Juan, a propósito, usa ese término. Es un término de uso local, este término de Tiberias. Casi todos en aquel entonces y hasta el día de hoy hablamos del mar de Galilea. Pero Tiberias es algo interesante porque en los años 20, y ahora estamos en los años casi 30, más o menos del primer siglo, pero en los años 20, el rey Herodes construyó la ciudad de Tiberias en la costa suroeste, llamado así por el nombre del emperador romano. Y solamente los lugareños, pero los lugareños comenzaron a usar este nombre para referirse a todo el lago de Galilea. Y a propósito, cuando en la Biblia encontramos esta frase mar de Galilea, estamos pensando en el Mediterráneo, estamos pensando en otros mares, pero en realidad Galilea es lo que llamaríamos la mayoría de nosotros un lago. Es un lago significante, pero no tanto, o sea, no es tan grande, es un lago grande, pero me imagino en el lugar en donde tú vives hay otros lagos casi igual de grande, pero en aquel entonces, cuando se tradujo la Biblia, entonces usaban la palabra mar, mar de Galilea. Pero el hecho de que Juan usa la palabra Tiberias, posiblemente esto es porque él es originario de esta misma zona. Ahora, Juan capítulo 6, versículo 2. Y lo seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ahora, la pregunta, Jesús está viajando en una barca del lado oriental del lago de Galilea al otro lado, al lado occidental. ¿Cómo es que le siguen? No pueden caminar en el agua. Jesús sí, pero Jesús está en una barca. Pero muchos posiblemente están siguiéndole porque Él está en esta barca. Y como digo, el lago no es tan grande, así que es posible, si el día lo permite, seguir visualmente esta barca corriendo a lo largo de la orilla.
O algunos han sugerido que posiblemente algunos ya conocían este lugar al otro lado del lago, donde Jesús ha utilizado varias veces para encontrar la soledad y retirarse para descansar. ¿Quién sabe? Pero de alguna forma las multitudes se dan cuenta, Jesús ha salido y entonces de alguna forma u otra le van a seguir hasta el otro lado del lago. Ahora, versículo 3. Dice que llegando ahí, Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ahora, de nuevo, muchos han notado a través de los siglos las similitudes con el escenario del Sermón del Monte. ¿Será este el mismo lugar? No sé, es muy posible, pero es algo que no lo podemos afirmar con una certitud. A propósito, cuando usamos esta frase, subió a un monte, el sermón del monte, de nuevo, como en el caso del mar, no es un monte como tendrían en México, como tendrían en el Perú, Ecuador, Chile. No, es una colina más bien. O sea, una buena colina, pero no es un monte que aparece en nuestras mentes si entendemos lo que es un monte verdadero. Versículo 4. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y esto quiere decir que en esta zona de Jerusalén, Judea, Galilea, hay peregrinos de todas partes. Y la Pascua para el judío en el primer siglo era algo mucho más que una fiesta religiosa. Yo sé que nosotros hasta el día de hoy podemos leer la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés, y aprender todo en cuanto a la Pascua, conmemorando la salida de Israel de Egipto, y todos lo entendemos esto. Pero hay que entender que para el judío, en el primer siglo, esto fue, además de una fiesta religiosa, fue una muestra del patriotismo judío. Ahora, no sé dónde estás tú, pero ustedes que son de México, Centroamérica, esto sería como nuestro 15 de septiembre, para que tengan una idea de qué estamos hablando. O sea, se trata de una fecha que tiene su importancia histórica, pero es mucho más, es una muestra del patriotismo de uno. Ahora, en el Evangelio de Marcos, Marcos nos dice que los discípulos están tan ocupados que ni siquiera tienen tiempo de comer. Y por eso Jesús les dice que van a ir a un lugar para descansar. Pero ¿cómo podemos entender? Porque la multitud les sigue, no sucedió. Es decir, que llegan al otro lado del mar, Jesús sube al monte, pero ahí están las multitudes siempre. ¿Alguna vez has tenido esta experiencia? Tan ocupado que ni tienes siquiera tiempo para comer y luego te cansas tanto que no puedes dormir. Yo puedo pensar en muchas experiencias así en mi propia vida. Trabajando, que no tenemos tiempo para comer y estamos pensando, voy a llegar a casa, voy a ir a la cama. Llegamos a la cama y tan cansados que ni podemos dormir. Qué horrible, pero más o menos esta es la situación de Jesús y sus discípulos en esta ocasión, para que tengan una idea. Ahora, Dios nos está preparando para lo que va a suceder. Este es el punto. Estos versículos han puesto el fondo. Oigan, nuestras vidas son viajes, son historias, son peregrinajes. Y igual a estos hombres, nosotros también estamos en un viaje con Jesús. Y a veces tenemos lugar para descansar y a veces trabajando tanto que ni siquiera tenemos tiempo para comer, porque estamos en este peregrinaje a través de la vida con Jesús. Y a lo mejor Él nos está guiando. Pero, seguir a Jesucristo
no significa que tus problemas desaparezcan. No siempre vamos a tener problemas. La diferencia es que ahora, como seguidores de Jesucristo, nuestros problemas toman propósito y significado, y a menudo de naturaleza eterna. Ahora, por eso, si entiendo este concepto, que este mundo, porque es un mundo caído, hasta que venga Jesús para establecer su reino físicamente aquí en la tierra, habrá problemas, habrá dificultades. Y no es que Dios tenga que inventar problemas para probarnos, solamente aprovecha de lo que sucede. Pero la diferencia es como seguidores de Jesucristo. Si le estamos siguiendo a Él, esto quiere decir que la mayoría de nuestros problemas toman propósito y significado. Y por eso, en mi propia vida personal, yo no quiero tener más problemas, temer más problemas. Yo quiero abrazar los problemas. Si entiendo que Dios tiene propósito. Y si Dios va a usar estos problemas para tener una lección de importancia para mí, para que yo pueda seguir creciendo, madurando, conformándome a la imagen de Jesucristo. Por eso quiero abrazar los problemas de mi vida, no negar su existencia, no correr por el otro lado, sino abrazar los problemas. ¿Qué podemos aprender a través de este problema? Hace muchísimos años, cuando comencé a estudiar los artes marciales, yo recuerdo la primera lección que tuve, solamente yo y mi maestro, un amigo personal, perdón. Entonces nosotros dos estamos en este lugar y él me va a enseñar los artes marciales. Y él me dice, ahora, dame un puñetazo aquí en mi estómago, lo más fuerte que puedas. Y yo pensando, ¿qué? ¿Qué? ¿En serio quieres que te dé puñetazo en tu estómago? Sí, dame lo más fuerte que puedas. Entonces yo hice, no hombre, te dije con fuerza, con lo mejor que puedas. Y después de 2 o 3 veces capté que yo creo que está hablando en serio, así que ¿qué? ¡Pau! Y no se mueve. Y él dice, ¿es lo mejor que tienes? Y yo digo, sí. Es que mira, que no sabes cómo darme un buen puñetazo. No es eso. Pero ¿sabes lo que aprendí? Aprendí en las semanas que seguían. Cuando yo estaba aprendiendo bloques con el brazo y cómo aguantar puñetazos en el estómago y todas esas cosas, ¡qué dolor! Regresaba yo a casa con dolores, con no sé qué, pero lo que estaba pasando, mi cuerpo estaba madurando, digamos, mi cuerpo estaba fortaleciéndose, pero yo también aprendiendo cómo recibir estos puñetazos, cómo hacer estos bloques para que no me hicieran daño sino al otro. Y la vida, amigo, es algo así. No es que Dios esté en el cielo pensando, ¿qué más puedo hacer para darle problemas a este tipo? No, el Señor aprovechando los problemas de la vida para amorosamente fortalecernos y enseñarnos cómo recibir, cómo abrazar nuestros problemas para que fueran oportunidades para crecer. ¿Y sabes qué? Cuando yo pienso en toda mi vida, esta lección ha sido para mí una de las lecciones más importantes en toda mi vida, a través de estos más de 70 años ya. Aprender que el hecho de seguir a Jesucristo no quiere decir que no habrá problemas, pero cada problema que viene no es en realidad un problema, sino una oportunidad. Ahora, otra lección. Si listos, vámonos. Todos enfrentamos problemas que no los podemos
resolver. ¿Cierto? Yo puedo pensar en mi propia vida. Posiblemente tú tienes otra vida, pero yo creo que la mayoría de ustedes pueden identificarse con lo que les voy a decir. Yo puedo pensar en momentos en mi vida cuando algo ha sucedido y pienso yo, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Porque decirles la verdad, algunos problemas que vienen, o digamos muchos problemas, nosotros somos capaces con la experiencia de encargarnos del problema y luego decirle, gracias Dios por ayudarme, cuando la verdad es que lo hicimos en el poder de la carne. ¿No es cierto? Uno podría pastorear una iglesia en el poder de la carne. Uno puede dar un estudio bíblico en el poder de la carne. Yo lo sé porque lo he hecho. Así que estoy confesando que todos nosotros entramos en estos momentos cuando estamos haciendo algo en el poder de la carne. Pero de vez en cuando llegamos a estos problemas que no lo podemos resolver. Y Jesús utiliza estos desafíos de la vida para enseñarnos. Ahora, versículo 5, Juan 6. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba una gran multitud, pobre Felipe, el voluntario en este caso, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, fíjense estas palabras. Pero decía esto para probarle, porque Jesús sabía lo que iba a hacer. Profundo eso, ¿no? Un problema increíble. Más de 5,000. No tenemos nada. ¿Qué podemos hacer? Felipe, ¿qué dices? ¿Qué vamos a hacer? Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Quería usar este problema imposible para enseñarles una lección muy importante. Y como digo, Jesús no tuvo que inventar algo. Jesús simplemente está usando los acontecimientos normales de la vida. Y los otros evangelios comienzan su relato al final del día. Al contrario, Juan está hablando de algo que pasa más temprano en el día. O sea, Jesús está enseñando y todo esto, pero ahora Él levanta los ojos, ve venir las multitudes y Él está anticipando lo que va a suceder. Jesús está diciendo, quisimos evitar las multitudes, aquí están, pero ahora yo sé a dónde va eso y yo sé lo que voy a hacer. Pero no dice nada. Se acerca Felipe más tarde. Felipe, ¿qué vamos a hacer? El punto es imposible para él como ser humano, pero no para Jesús como Dios encarnado. Versículo 7. Felipe le respondió, ni con el pan comprado con el salario de más de 6 meses bastaría para que cada uno de ellos reciba un poco. Felipe muy pragmático, me imagino, bueno con la matemática, todo lo ha calculado. Imposible. Este es el punto. Va a ser humanamente imposible. Y yo te voy a decir que Dios hace lo mismo con nosotros hasta el día de hoy. Cuando estamos en estas situaciones, estos conflictos, estas situaciones, cuando no hay por dónde, Dios sabe. Y está viendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tratar de resolverlo nosotros mismos en el poder de la carne? ¿O vamos a confiar en Él? ¿Y tú? ¿Estás en una de estas situaciones imposibles? ¿Cuál es? ¿Tu vida totalmente fuera de control? ¿Posiblemente una enfermedad terminal? ¿Un ser querido que está pasando por alguna dificultad? Oiga, Jesús ya sabe qué hacer. Y Él solo está mirando para ver si entramos en un pánico
o si tratamos de resolverlo nosotros mismos, o si confiamos en Él. En cuestión es Jesucristo como la fuente de toda vida y soluciones. No es simplemente una Lexis o un Siri cósmico para acudir a Él solamente en los momentos de pánicos. No, Él es la fuente de toda vida y toda solución. Así que la tercera lección que dejo con ustedes el día de hoy, en los problemas imposibles, no es qué, no es cómo, es quién. ¿Quién? Andrés entra en la escena. Él tampoco sabe qué hacer, pero él sabe quién lo hará. Vamos a ver el versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. ¿Pero qué es esto para tantos? Pero este es el punto. Viene a Jesús con lo que ha encontrado, aunque no tiene idea qué hacer. Saber cómo no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es conocer a quién. Y estos panes de cebada, hermanos, estudiando la historia, son como galletas crudas, comida de pobres. Y pescado no es, estás pensando en una buena tilapia, corvina, algo así. No. El pescado en este sentido no es la palabra normal que se podría traducir pescado. Se puede traducir pescado, no es un error, pero habla de un tipo de pescado muy especial, pescado encurtido. O sea, este chico que salió de la casa con estos panes de cebada tenía también unos cuantos pescados para que fuera más fácil para tragar este pan tan duro y tan crudo. Y si por eso tenía estos 2 pequeños peces encurtidos. Ahora, muy cerca de este lugar estaba una planta de procesamiento de peces encurtidos que abastecería al ejército romano en esta región. Y sin duda, muchos de estos 5,000 podrían haber sido trabajadores en esta misma planta de procesamiento. Ahora, ¿te imaginas algo menos significativo que un pobre niño con pan duro y con pescado encurtido? Pero Dios toma las cosas insignificantes y les da un gran significado. Por ejemplo, del polvo hace vida. El bastón de un pastor en el caso de Moisés. Una pobre virgen adolescente llega a ser mamá de Jesús. ¿Cómo crees que este evento debe haber afectado no solamente a los discípulos, pero a este niño? Imagínate, si tú eres el niño con los panes y los pececillos, ¿cómo afecta tu vida? Para siempre, para siempre. Pero en este momento llegamos al tema que les dije de antemano, que hoy vamos a hablar de la multiplicación. Y aquí tenemos el chiste de todo lo que estamos diciendo. Cuando le entregamos a Jesús todos nuestros recursos, lo que tenemos a la mano, Él los multiplica. Cuando nosotros hemos dado todo lo que tenemos y decimos, ¿y qué más? Jesús multiplica lo que le damos a Él. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, hagan recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron pues como 5,000 hombres. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban recostados
de igual manera repartió de los pescados cuanto querían. Ahora, piense bien que esto no nos absuelve de nuestra responsabilidad, porque Jesús organiza grupos de 50, Marcos y Lucas nos dan este dato, y entonces unos 100 grupos de 50 solo para los hombres, porque me imagino que había mucho más personas, solamente 5,000 hombres son contados, pero fíjense, Jesús nunca alimenta a nadie directamente en este caso, sino que distribuye la comida a los 12 y ellos se le dan a la multitud. Me suena como el discipulado, ¿no? Cuando Dios multiplica, hay abundancia. Jesús dijo esto, va a decir esto en el estudio de Juan, capítulo 10, versículo 10, porque Jesús dirá que Él ha venido para que tengamos vida y en abundancia. A propósito, no es una promesa de riqueza, casa nueva, carro del año, podría ser, pero no es eso. Pero Jesús nos está diciendo que nos da vida y nos da vida en abundancia. Pero esta abundancia, ¿cómo es? En cada caso será diferente. Pero Dios sabe precisamente lo que tú y yo necesitamos y nos lo da en abundancia si nosotros le damos a Él todo cuanto tenemos. Este es el punto. Y cuando Dios multiplica, siempre hay abundancia. Versículo 12. Cuando fueron saciados, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 2 canastas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Qué interesante que Dios en este caso es ecológicamente correcto, es decir, que hizo que recogieran todos los fragmentos restantes, 12 cestas llenas. Esto impidió el desperdicio y también impidió que la ladera de esta colina estuviera llena de las sobras. En vez de dejar un montón de basura, pues dejó su colina Jesús todo bien limpio. Ahora, el punto es, nuestros recursos nunca son suficientes. El Señor mismo es la fuente de toda vida y recurso. Venimos a Él con lo que tenemos y Él tiene la capacidad de multiplicarlo milagrosamente y abundantemente. Así es nuestro Dios. Una lección más por implicación. Qué interesante que Jesús multiplica lo que tenían, pero ¿te acuerdas cuando el Señor dijo que como el Padre me ha enviado a mí, así también yo los envío? Pues la multiplicación, hermanos, es también nuestra misión. Jesús estaba mirando mucho más allá de estas 5,000 y más personas, así que les da una parábola de la misión que más adelante nos daría. Tomamos del pan de vida, damos gracias y luego lo pasamos a los demás. En términos muy sencillos, esta es la misión que tenemos. La misión no es sentarnos en un sillón estudiando la Biblia, cantando música de alabanza y todo. Y qué lindo todo esto. Y gracias a Dios por esos momentos. Pero la misión no es sentarnos y engordarnos. La misión es la multiplicación. Tomar de este pan de vida, dar gracias y luego pasar este pan a los demás. Este es el proceso de hacer discípulos. Y en el mismo pasaje que veremos en la próxima vez que estamos aquí juntos para estudiar, posiblemente la próxima semana para ti, Jesús va a decir que Él es el pan de vida.
¿Coincidencia? Creo que no. Alimenta a los 5,000 y muy pronto Él dice, yo soy el pan de vida. Mi pregunta para ti es si tú has recibido este pan de vida. ¿Seguro? No te pregunto a cuál iglesia asistes o si vas a la iglesia o no, o cuántos pecados has tenido o cuántas veces has leído la Biblia. No, la pregunta es si tú has recibido este pan de vida. ¿Cómo responde la gente? Versículo 14. Entonces, cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente, este es el profeta que ha de venir al mundo. Como Jesús entendió que iban a venir para tomarlo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte, él solo. La gente piensa que él es el profeta que Moisés había dicho que vendría, Deuteronomio capítulo 18. Pero en vez de verlo como el Mesías espiritual, lo ven como buen candidato para el rey. Lamentablemente, a esta altura en el primer siglo, la nación judía había llegado a considerar su religión también como una política. Cuán fácil es confundir nuestra fe con la política. Y cuando la gente quiere tomar a Jesús para que sea su rey, Jesús se retiró. Y yo creo que muchas veces, cuando la iglesia, aún la iglesia evangélica que predica la pura sana doctrina, cuando la iglesia confunde a Jesús con la política, Jesús se retira de nosotros. Ahora no, la iglesia no desaparece porque la iglesia puede tener su culto el próximo domingo con todos sus programas y con la buena prédica del pastor, con toda buena, sana doctrina. Y no pasa nada, porque Jesús ya se había retirado. Ahora yo sé que Dios es Dios y omnipresente, entiendo, pero estoy hablando simbólicamente. Digo que es posible ser pastor, ser diácono, ser miembro fiel de tu iglesia sin tener nada de vida espiritual activa. Nada que ver con tu salvación si vas al cielo o al infierno, no estoy hablando de esto. Pero estoy diciendo que tú puedes morir en tu interior y necesitas un buen avivamiento. Y yo sé porque yo he estado en este lugar antes en mi propia vida. Qué buena noticia que Jesús nos entiende. Sabía que su misión era mucho más que alimentar a los hambrientos, sanar a los enfermos, satisfacer las necesidades temporales de la gente. Sabía que la gran necesidad del hombre es resolver el problema del pecado. Y solo su muerte podría hacer esto. Por eso no quiere aceptar ser rey. Él es el rey a propósito. Él es el gran profeta de que hablaba Moisés a propósito. Pero no como la gente de aquel entonces se había imaginado. Y yo temo que muchas veces, hasta el día de hoy, Jesús no es como siempre lo hemos pensado. Yo creo que la vida eterna no es a veces lo que hemos pensado, que el cielo no es lo que hemos pensado. Ahora, grandioso, magnífico, todo eso. Claro que sí. Pero digo que a lo mejor en esta vida presente ni tenemos la capacidad para entender la grandeza y la profundidad de todo lo que Dios tiene esperándonos. Piénsalo, qué buena noticia esa. El único milagro que se encuentra en los 4 evangelios. ¿Qué podemos aprender y qué has aprendido tú en este estudio de hoy? Quizás sería bueno hacer una lista. ¿Qué he aprendido
y luego compartir estas lecciones con otras personas más. Y no tiene que ser en una clase, no, mejor que no quizá, mejor simplemente en el rumbo de tu vida cotidiana. Amigo, gracias por haberme acompañado en este estudio. Señor, bendice a cada oyente, cada uno de nosotros, Señor, que estamos estudiando esta porción de tu palabra, para que nos dé lecciones prácticas para la vida de cada día. Señor, gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues hasta la próxima vez. Espero que me acompañe otra vez y vamos a seguir este estudio de Juan capítulo 6. Hasta entonces, que el Señor te bendiga ricamente.